En el contexto de la serie de neoplatónicos aparece una figura interesante en la historia de la filosofía. Se trata de Hipatia de Alejandría, que fue retratada en la película Ágora de Alejandro Amenábar. Se trata de una película ampliamente recomendable y que nos hace pensar sobre el papel de la mujer en la historia, y muy particularmente en la historia de las ideas. Durante milenios, las mujeres han sido lamentablemente relegadas de la participación política y del conocimiento. Y esta película retrata las adversidades de una pensadora que padeció terribles prejuicios en una época muy convulsa de la historia. En nuestro canal estamos presentando una historia de la filosofía a partir de las lecciones de Hegel. Sin embargo, Hegel, como buena parte de los filósofos hombres de la historia, han albergado muchos prejuicios contra la mujer, y es notable la ausencia de las mujeres en su recorrido histórico. Los académicos y los divulgadores de la filosofía nos vemos llamados a sopesar el contenido que hay que presentar como parte de un currículo filosófico, pero también advertir sobre los prejuicios que albergaron muchos pensadores de la historia. Lamentablemente, muchos de estos prejuicios siguen existiendo en nuestra época. Y si bien la participación y la representación de la mujer en la vida política y académica ha aumentado, todavía hay un camino muy amplio por recorrer. Todavía falta mayor representación de la mujer. Y esto que lamentablemente vemos en institutos y universidades también se refleja en la divulgación del conocimiento. Para mí es una llamada de atención que las mujeres todavía tengan muy poca representación en la divulgación del conocimiento, como lo es en este medio del YouTube. Ante esta coyuntura me tomé la libertad de invitar a Alba Lafarga, que es maestra y doctoranda en filosofía y que también es divulgadora del conocimiento, para que nos hable de la problemática de la mujer en la filosofía. Les recomiendo mucho que visiten su canal, donde toca temas de filosofía, pero ejemplificando con cultura contemporánea, cultura pop, para facilitar la comprensión de los temas. Así que no olviden suscribirse a su canal y visitar sus redes sociales. Sin más, quiero agradecerle a Alba por aceptar realizar esta colaboración. Le cedo la palabra para que nos hable de Hipatia y del papel de las mujeres en la filosofía. Hola Alejandro, pues muchas gracias por invitarme a tu canal para hablar de mujeres en la filosofía, aprovechando que has terminado ahora la serie sobre neoplatonismo y que Hipatia es una de las filósofas más conocidas de la historia. Y es que la película Ágora de Amenábar puso en el mapa a una de las autoras más reconocidas de la historia de la filosofía. En este vídeo vamos a partir del caso de Hipatia para hablar de las mujeres en la filosofía, para ver cuestiones como por qué no conocemos autoras filósofas, si escribieron textos que no eran relevantes o si las pocas que han trascendido realmente son excepciones a la norma. Vamos por partes. Empezaremos haciendo un pequeño retrato a Hipatia para ver el papel y la difusión que tuvieron las mujeres filósofas en la antigüedad, para luego terminar desmontando algunos de los mitos y prejuicios que hay sobre las mujeres filósofas, y también de las mujeres en la ciencia, la tecnología, el arte, etc. Vale. Por lo que nos ha llegado sobre ella, hay un gran consenso en pensar que fue una mujer muy reconocida por todo el mar Mediterráneo, tanto por su inteligencia como por su belleza. Fue una gran erudita de las matemáticas, con comentarios al Almagesto de Ptolomeo, comentarios sobre aritmética y hasta hizo un astrolabio para poder estudiar mejor los astros. Si también se la considera una gran filósofa, no es porque tengamos los textos que ella escribió, sino porque tenemos fuentes de que muchísimos estudiosos de todo el mundo, o de aquel trocito de tierra cerca alrededor del Mediterráneo, viajaron hasta Alejandría para poder estudiar con ella. También destacaba por dar clases en la plaza pública y difundir autores como Aristóteles y Platón. Pero Hipatia no se quedó solo allí, sino que también tuvo un papel muy influyente en la política del momento. De hecho, todo apunta a que su muerte fue debida a las fricciones que había entre el gobernador de Alejandría de entonces, Orestes, que era amigo de Hipatia, y el sobrino del Papa,
Cirilio. Parece ser que no fue Cirilio quien ordenó la muerte de Hipatia, pero unos seguidores de él te dice que sí que llevaron a cabo el asesinato. No hay que ver a Hipatia como la única filósofa o la gran excepción de Alejandría, más bien al contrario. En casi todas las escuelas de filosofía encontramos a mujeres filósofas. En el jardín de Epicuro, en el movimiento de los cínicos, en las escuelas neoplatónicas y, si las fuentes no nos fallan, también en la Academia de Platón y en las comunidades pitagóricas. Claro está que eran una minoría en comparación con los hombres que allí había, pero algunas de ellas llegaron a liderar sus respectivas escuelas. De modo que no podemos decir que las mujeres filósofas fueron una excepción de su tiempo, ya que había más de lo que se puede decir que es una mera excepción. Es más, muchas veces cuando se dice que una mujer es una excepción, se destaca que es una excepción porque piensa o actúa como un hombre, ¿no? Es decir, como si solo aquellas actitudes que se atribuyen a la masculinidad fueran las que pueden llevarte a ser una persona reconocida en el mundo, ¿no? Y creo que deberíamos ir dejando un poco de lado esta idea de que las mujeres que hicieron algo y destacado son excepciones que destacaron por pensar como hombres, y luego veremos por qué. El punto de partida para estudiar a estas autoras, sobre todo las antiguas, no son las fuentes directas, porque no nos han llegado sus textos, es decir, no hubo una cura sobre lo que ellas escribieron y pensaron en aquel momento. Todo lo que ellas realizaron se perdió. Es decir, que lo que nos ha llegado son las fuentes de los testimonios o representaciones culturales muy posteriores a la vida de estas mujeres. Es decir, en el caso de Hipatia tenemos interpretaciones que tienden a idealizarla o incluso a sexualizarla, más que no reflejar sus saberes. No podremos dilucidar nunca lo que realmente es cierto y lo que ocurrió, pero lo que sí que es claro es que hay que tener cuidado con estas fuentes, ya que al final son la mirada sesgada de un solo hombre. Y sobre todo teniendo en cuenta que las mujeres han estado apartadas del espacio público como sitio donde actuar, tomar la palabra. Se han asociado siempre a lo que es la emoción, la pasión, la familia, mientras que el hombre era todo el contrario, ¿no? La racionalidad, la universalidad, bueno. Así que lo mismo ocurre con muchísimas otras autoras, donde todo lo que tenemos simplemente nos viene sesgado por la mirada de un hombre o de varios hombres testimonios de aquel momento, ya que en muchas ocasiones se trata de contenido altamente sexista que distorsiona tanto quiénes fueron estas mujeres como lo que realmente consiguieron hacer, ¿no? Sus accomplishments. De hecho, la muerte de Hipatia es un buen ejemplo de ello, y es que las fuentes ponen el acento en que antes de matarla la desnudaron, ¿no? Como si estuvieran sexualizando el momento de su muerte, cosa que es súper cringe. Cuando para mí, si algo destaca de esta pensadora, pues fue su decisión de querer tomar la palabra y actuar en el espacio público. Ella bien se podría haber quedado en su estudio tranquila, trabajando, haciendo sus clases, siendo una gran eminencia intelectual, pero no vinculándose tanto a la acción pública o política, que es lo que finalmente la llevó a ser asesinada, ¿no? Bien, en los últimos años se está recuperando a la figura de muchas mujeres por sus aportes al feminismo. Básicamente por la fuerza de lo que ya podemos considerar la cuarta ola del feminismo, que vino junto al Me Too. Pero las mujeres no solo reflexionaron acerca de lo que implica ser mujer, de la feminidad y de su situación, sino que también tematizaron los grandes temas de la filosofía, también pensaron sobre la libertad, la justicia, la condición humana, la ciencia, etc. A lo mejor está bien parar atención a las feministas de los años 70, como Carla Lonzi, que criticaron la supuesta universalidad y racionalidad de los filósofos hombres como Hegel. Y es que si lo pensamos, todo el conocimiento que se nos ha llegado a supuestamente universal, neutral y absoluto viene sesgado siempre por la mirada del autor. Y teniendo en cuenta que el canon de la filosofía básicamente se compone por hombres que piensan sobre lo que han escrito otros hombres, estamos perpetuando un relato incompleto que normaliza la superioridad de los hombres en todos los campos. Claro está que en cada época hubo mujeres que, a pesar de la situación que les daba la sociedad, pudieron participar de los espacios de debate tanto de política como de ciencia y filosóficos. Por ejemplo, creo que sería interesante que cuando se estudia el contrato social de Rousseau también se explicara las críticas que le lanzó Mary Wollstonecraft por considerar a las mujeres seres inferiores a los hombres, ¿no? Que no necesitaban tanta educación, o que en la historia de la ciencia también se incluyeran las ideas de cosmología y filosofía natural de Hildegarda de Bingen. ¿Sabías que en el libro sobre la libertad de John Stuart Mill participó su mujer Harriet Taylor? Y no solo eso, sino que el mismo Mill escribió un libro sobre feminismo, El sometimiento de la mujer, que es en pro de la igualdad real entre hombres y mujeres. Ya defendía el divorcio, una educación igualitaria y el derecho a voto de la mujer. Son muchas las autoras que destacaron en su época por cómo pensaron y por lo que dijeron, pero la falta de articulación de una historia de la filosofía más completa y abierta hace que no tengamos referentes de mujeres cuando pensamos en la filosofía. Tampoco quería hacer aquí un decálogo de autoras, simplemente quería mostrar que cuando no hay un relato que incluya la diversidad, se desmonta la posibilidad de empoderamiento y de organización política. Si tú de pequeña no ves a mujeres desarrollando tareas que no son las tradicionalmente femeninas, difícilmente vas a querer dedicarte a algo que salga de lo que tienes
vienes marcado culturalmente o socialmente como persona, ¿no? Lo que se espera de ti. Hacen falta estos referentes. En este caso estamos hablando de mujeres, pero esto aplica a cualquier colectivo minorizado, que no minoritario, porque las mujeres no son para nada minoritarias. Y para la organización política me parece clave que cuando se habla de estas mujeres no se las trate como meras excepciones a la norma, ya que muchas veces cuando se hace eso se dice incluso que pensaron o que actuaron como hombres en sus contextos, dejando de lado una acción que pensará a las que vienen detrás de mí, ¿no? Yo estoy abriendo una puerta que puede servirle a otras mujeres que vengan detrás mío para dedicarse a lo que yo he hecho. Y como esto no se articula en la historia de la filosofía, pues no tenemos el relato de todas las que ha habido antes que nosotras. Y esto ha sido un poco todo, ¿no? Tampoco quería aquí mostraros todas las filósofas de la historia de la filosofía, simplemente creo que es interesante que empecemos a pensar la historia de una forma más amplia, que es interesante cuestionar los grandes relatos de la historia, de la transmisión que ha habido hasta el momento, ¿no? Intentar recuperar todas aquellas cosas que quedaban en los límites y que han quedado finalmente ocultas por el canon de la historia o de la historia de la filosofía. Me parece que al remover la historia y al buscar las pequeñas historias que no han trascendido, que no nos han llegado como grandes relatos, estamos rehaciendo nuestro pasado y también nuestro presente. Las posibilidades de que haya más mujeres que se dediquen a la filosofía, que se dediquen a la tecnología, a la ciencia, al arte, etc. Y nada, Alejandro, te quería agradecer este espacio para poder hablar de todo esto. Espero que os haya interesado o que al menos os haya picado un poco el gusanillo para entrar a estudiar y conocer todas estas autoras brillantes, todas ellas, muchas de ellas con historias muy trepidantes, ya que como no era lo más habitual o normal en la época, pues tuvieron que hacer de más y de menos para poder ser reconocidas, y sobre todo en intentar articular un relato de la historia de la filosofía más rico, donde se vea esta participación de las mujeres y de tantos otros colectivos. Bueno, y para finalizar quería dejaros con un poco de bibliografía. En la descripción encontraréis algunos enlaces y otros textos, pero aquí os quiero destacar a 4 de ellos. El primero es sobre Mary Beard, una de las autoras más reconocidas e importantes en lo que refiere a historia del pensamiento, sobre todo en la antigüedad. Luego os dejo un libro que está en abierto, editado por Fina Virulés y Rosa Rius Gatell, que recoge las aportaciones de distintas mujeres del siglo XX. Es muy interesante y las autoras son súper expertas en esos temas. Luego el libro que tengo un poco de referencia últimamente para tratar a mujeres es el libro de Philosophy Queens, editado por Rebecca Buxton y Lisa Whiting, donde recogen la historia y el pensamiento de distintas filósofas, intentando hacer un decálogo que no sea solamente de las mujeres blancas occidentales, sino también de otras autoras de otros sitios del mundo. Lo interesante es que siempre al final recogen mucho la bibliografía que ellas han utilizado, las fuentes principales, y tienen una lista al final para ampliar con otros nombres de mujeres que no han podido incluir. Y para finalizar os dejo este pequeño artículo de Kathleen Wider de Women Philosophers in the Ancient Greek World, donde repasa los distintos periodos de la antigüedad para dar cuenta del papel que tenían las mujeres entonces, no solamente como el impuesto, sino también de las distintas pensadoras que existieron en aquella época.